pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, el profe de Ciencias Naturales, y Juli, de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos, ¿hasta dónde ven los ojos? Ver y mirar no es lo mismo, ya que ver implica percibir o reconocer algo mediante el uso de la vista. Y mirar, según el Diccionario Real Academia Española, en una primera acepción tiene que ver con dirigir la vista hacia un objeto. Pienso que es lo mismo. No encuentro ninguna diferencia, solo que es diferentes palabras. Para mí, ver se refiere más a diferenciar de qué se trata lo que hay en el ambiente. Y mirar para mí se refiere más a de reojo. No creo que ver y mirar sea lo mismo, porque ver es en cuanto a la vista, entonces casi todo el mundo tiene la capacidad de ver, pero mirar lo veo más por el lado de observar y capaz tomar detalles con la vista. En general, cuando voy, por ejemplo, en la ruta, miro el paisaje, miro alrededor y me llama la atención, no sé, los árboles, los animales. Las cosas que miro y me llaman la atención son la naturaleza, su equilibrio y perfección. Las personas. Cuando van caminando veo la ropa que tienen, la forma de la cara. No sé, yo miro la tele a veces, también algunos videos en YouTube y no, generalmente no me llama mucho la atención. Depende. Depende el cansancio que tenga o el humor. No, yo en la calle, cuando voy viendo algo, generalmente son los carteles de vende y alquila. La mayoría de las veces miro a mi alrededor en general, pero hay ciertas veces en las que tengo un cuidado general con los detalles. Si estoy en un club al aire libre, me gusta mirar detalladamente todo, o sea, los árboles, las casas, cosas nuevas. No todas las miradas son iguales, hay miradas más generales y más detallistas. Hay personas que ven diferentes colores, la gente que es daltónica o que directamente no ve, o si no hay gente que ve más borroso, o gente que ve diferente. No, para mí hay miradas que van con una intención de qué bueno que está eso. O si no, también puede ser de, mirá, ¿podemos saltear esta pregunta? No, claramente no todas las miradas son iguales, porque también depende si estás hablando con alguien que es tu amigo o no, entonces la mirada es distinta y la mirada te puede decir un montón de cosas que capaz las palabras no dicen, entonces ahí sí la mirada puede ser más fuerte o no. ¿Lo mismo ver que mirar? ¿Cómo hacemos para ver el mundo? Hoy intentaremos aprender un poco más sobre el concepto de visión. Desde la biología, lo primero que podemos decir es que los órganos involucrados son
los ojos y el sentido es el de la vista. Ellos son los encargados de darnos la posibilidad de reconocer imágenes y junto al cerebro nos permiten tener una primera noción de lo que estamos viendo. Básicamente, el ojo es un órgano que detecta la luz. Su función consiste en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Además, desde que nacemos aprendemos normas de convivencia, costumbres, modos de comunicación a través del lenguaje y el manejo de los símbolos. Se trata de información que nos ayuda a integrarnos a la sociedad y a relacionarnos de manera eficaz. Claro, estas normas influyen en nuestro modo de ver y conocer el mundo. Muchos de los significados que recibimos son heredados a través de la cultura y la comunicación. Otros de esos significados perduran, aunque algunos son revisados o incluso cuestionados. Todas las personas tenemos la capacidad de tener una mirada crítica sobre ideas y prácticas que se nos presentan en la vida diaria. A esta posibilidad la llamamos pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es exclusivo del método científico. Todos y todas podemos, y diría debemos, aprenderlo a lo largo de nuestra vida. La escuela constituye uno de los ámbitos fundamentales para enseñar y aprender ese pensamiento crítico. Por eso, la educación es una gran herramienta para promover la capacidad de razonar, analizar y juzgar las situaciones cotidianas y para tener una ciudadanía activa. Las primeras teorías acerca del funcionamiento de la visión pueden rastrearse en los filósofos presocráticos, que creían que el ojo estaba hecho de agua y fuego. Luego se pasó a un modelo activo de la visión que se atribuye tradicionalmente a Euclides y Pitágoras. Este modo consiste en decir que el ojo emite un haz de rayos que viaja por el espacio y toca los objetos provocando la sensación de visión. La explicación contraria es el modelo pasivo de la visión, que fue defendido entre otros por Demócrito y Lucrecio. Según esta teoría, los objetos envían imágenes de sí mismos hacia el espacio que los envuelve y el aire estaría, por lo tanto, lleno de imágenes inmateriales que se desplazarían en todas direcciones. Así, el ojo no sería más que un instrumento pasivo con la función de captar esas imágenes. El estudio médico de la percepción visual comenzó con el físico y astrónomo árabe Alhazen. Nacido en el año 965 después de Cristo, en Basora, en el actual territorio de Irak. Sus ideas rechazaban la teoría de la emisión y tardaron en admitirse en Occidente. Su principal seguidor y continuador en el siglo XVIII fue Isaac Newton. En el siglo XIX lo fue Hermann von Helmholtz, un médico alemán, autor del Tratado de Óptica Fisiológica. Ya en el siglo XXI, los modelos que explican el fenómeno de la visión son multidisciplinares, porque tienen en cuenta tanto los aspectos fisiológicos como los neurológicos y los psicológicos. Actualmente se considera que el ojo actúa como receptor, mientras que el proceso perceptivo tiene lugar primordialmente en el cerebro. Expliquemos con detalle cómo funciona el ojo y qué partes tiene, profe. La función del ojo humano consiste en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Funciona de forma muy similar al de la mayoría de los vertebrados y algunos moluscos. Nuestro ojo tiene una lente llamada cristalino, que es ajustable según la distancia. Un diafragma, que se llama pupila, cuyo diámetro está regulado por el iris, y un tejido sensible a la luz, que es la retina. La luz penetra a través de la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina, donde se transforma gracias a unas células llamadas fotorreceptoras, en impulsos nerviosos que se trasladan al cerebro a través del nervio óptico. La forma del ojo es casi esférica y mide 2,5 centímetros. Está lleno de un gel transparente llamado humor vítreo, que rellena el espacio comprendido entre la retina y el cristalino. En la porción anterior del ojo hay 2 pequeños espacios. La cámara anterior, que se ubica entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, que está entre el iris y el cristalino. Estas cámaras están llenas de un líquido que se llama humor acuoso, cuyo nivel de presión, que es la presión intraocular, es muy importante para el correcto funcionamiento del ojo. Para que los rayos de luz que penetran en el ojo se puedan enfocar en la retina, se deben refractar. La cantidad de refracción requerida depende de la distancia del objeto al observador.
Un objeto distante requerirá menos refracción que uno más cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la córnea, que tiene una curvatura fija. Otra parte de la refracción requerida se da en el cristalino, que puede cambiar de forma, aumentando o disminuyendo su capacidad de refracción. Cuando envejecemos, vamos perdiendo esta capacidad de ajustar el enfoque y esta deficiencia se conoce como presbicia o vista cansada. El tipo habitual de ojo entre los vertebrados se desarrolló en menos de 100 millones de años. Este ojo evolucionó desde un sencillo detector de luz para los ritmos circadianos y estacionales hace unos 600 millones de años, hasta un órgano muy refinado desde un punto de vista óptico y neurológico hace 500 millones de años. El órgano de la visión está compuesto por los párpados, los globos oculares, el aparato lagrimal y los músculos oculares externos. El globo ocular se mantiene en su posición gracias a los músculos extraoculares. La visión binocular, con la participación de ambos ojos, permite apreciar las imágenes en 3 dimensiones. La pared del ojo está formada por 3 capas. La capa externa, que incluye la esclerótica, espesa, resistente, de color blanco, y en la parte anterior la córnea transparente. La capa media, que contiene abundantes vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo del cuerpo ciliar y el iris. Y la capa interna o retina, en la que se encuentran las células sensibles a la luz, los conos y bastones. Estas células están recubiertas por una lámina externa de células epiteliales cúbicas que contienen melanina. Detrás del cristalino se encuentra el humor vítreo. El humor vítreo no es un chiste. Es un gel transparente que ocupa la mayor parte del interior del ojo y contribuye a que mantenga su forma. Está en contacto directo con la retina, que es la túnica más interna del ojo. La retina es sensible a los estímulos luminosos y está conectada con el cerebro, mediante las fibras del nervio óptico. En la retina se pueden diferenciar varias partes. La más importante es la mácula, que es la parte de mayor agudeza visual. En el centro de la mácula se encuentra la fóvea, un área muy pequeña que forma una depresión muy sensible a la luz. Cualquier daño en la fóvea tiene importantes consecuencias en la capacidad visual. Otra parte importante del ojo es la papila óptica, que es el lugar por donde sale de la retina el nervio óptico. Como en la papila no hay células sensibles a la luz, se la conoce también como punto ciego. Veamos ahora cómo es que funciona nuestro órgano de la visión. El ojo recibe estímulos luminosos procedentes del entorno, la luz atraviesa los medios transparentes y la lente del ojo, formando una imagen invertida sobre la retina. En la retina, células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Estos llegan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. El cerebro interpreta las señales mediante un complejo mecanismo en el que intervienen millones de neuronas. El iris es un diafragma circular que regula la cantidad de luz que ingresa en el ojo. Tiene un orificio central de unos 3 milímetros de diámetro. Es la pupila que se adapta a la intensidad de la luz y si la luz es intensa, la pupila se contrae. Si la luz es escasa, la pupila se dilata. La córnea es la estructura hemisférica y transparente que se encuentra en la parte anterior del ojo. Permite el paso de la luz y protege al iris. El cristalino está detrás de la córnea. Digamos también que los rayos de luz que penetran en el ojo deben enfocarse exactamente sobre la retina para que la imagen obtenida sea nítida. Este proceso se llama acomodación. El mecanismo de la acomodación exige la contracción del músculo ciliar que está unido al cristalino mediante el ligamento suspensorio. Si el músculo ciliar se contrae, el cristalino se hace más esférico y aumenta su poder de refracción, lo cual permite enfocar la luz procedente de objetos cercanos. Cuando el músculo ciliar se relaja, el cristalino se hace menos esférico y disminuye su poder de refracción. Esto nos permite ver con nitidez objetos lejanos. En la retina están las células visuales. Son capaces de captar la luz visible, que es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. La luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. Las células sensoriales de la retina
reaccionan de forma distinta a la luz y los colores. Los bastones se activan en la oscuridad y solo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos hacen posible la visión de los colores. Los conos están concentrados en el centro de la retina, mientras que los bastones abundan más en la periferia. Cada ojo humano dispone de 7 millones de conos y 125 millones de bastones. Los nervios ópticos de ambos ojos se entrecruzan antes de entrar en el encéfalo, formando el quiasma óptico. Luego se prolongan por las cintillas ópticas hacia la zona media del cerebro y finalmente estos impulsos alcanzan los centros visuales de los lóbulos occipitales. El cerebro procesa la información visual y cada aspecto de una imagen es decodificada por diferentes partes. La forma de un objeto es procesada por una vía, mientras el color y el movimiento lo son por vías diferentes. Podemos decir entonces que el ojo enfoca la luz y la convierte en una serie de impulsos eléctricos para que finalmente podamos interpretar que lo que tenemos enfrente es un perrito. Ah, pero era una papa entonces. Perro, ojo, cerebro, perro. Facilísimo. Así es. ¿Vio? Ya hemos explicado cómo funciona el ojo, siempre y cuando funcione bien. Las estadísticas sobre problemas de visión varían muchísimo de acuerdo a qué población se considere, pero lo cierto es que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas tendremos una cita con el oftalmólogo y saldremos de allí con un par de anteojos bajo el brazo. Bajo el brazo. Sería mejor tenerlo arriba de la nariz, porque si no yo no veo un pomo, técnicamente hablando, ¿no? Bueno, sí, tiene razón. Señor de acá, por favor, acompáñeme. ¿Cómo no, doctor? Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, señor de allá, sáquese los anteojos. Sí, cómo no. Señor de acá, le pido que levante su cartel de manera que el señor de allá pueda leerlo. Perfectamente, doctor. Y ahora, señor de allá, por favor, lea. Ah, caramba, qué maravilloso texto. Advierto por la prosa que debe ser un texto del siglo XIX, quizás del siglo XVIII. Pero realmente, por favor, tiene que leerlo. Sí, no, es muy interesante. La prosa está algo despojada, tiene como ciertas reminiscencias del Lazarillo de Tormes, pero no deja de ser un texto bastante interesante. A ver, señor de allá, ¿usted ve las letras o ve todo borroso? La verdad que desde acá no veo nada, digamos. A mi compañero lo veo como una mancha naranja, pero desde acá se ve todo borroso. Seguramente lo que sucede es que su cristalino tiene un gran poder y hace que los rayos de luz converjan antes de llegar a la retina. No, el tema es que veo borroso, nada más. Justamente eso es lo que le estoy diciendo. Seguramente usted padece de miopía. Doctor, si considera oportuno, podría ya bajar el cartel. Sí, sin ningún problema, por favor, bájelo y por favor vuelva a su lugar, señor de acá. Señor de allá, ¿puede volver a ponerse los anteojos? Muchas gracias. Llamamos miopía a la dificultad para ver de lejos. Lo que sucede es que el cristalino tiene una gran capacidad de aumento y hace que la luz converja antes de llegar a la retina. Esto produce una imagen muy borrosa. Ah, era una lista de compras. Medio grande, ¿no? Un poquito incómoda para llevar al súper. Hagamos otra prueba para entender cómo funciona nuestra visión. Señor de allá, por favor, abra el libro en la página que prefiera y déselo al señor de acá. Acá tenemos unas palabritas. Tome, señor. Señor de acá, obviamente lo que queremos es que nos lea un fragmento de ese libro. Con todo gusto, doctor. Érase la historia de una bella princesa que vivía en un gran bosque rodeada de enanilios hacendosos, prolijos... Perdón, ¿usted está seguro de lo que está leyendo? Por supuesto, doctor, por supuesto. Sí, lo extraño es que ese es un libro de cocina. Bueno, justamente acá viene la parte que usted seguramente está reclamando. En ese momento, Blancanieves, al estar preparando la cena de aquella noche, advierte que le faltaban algunos ingredientes de la guarnición. Perdón, ¿usted ve bien las letras de lo que está leyendo? Doctor, para serle franco, no, la verdad que no veo demasiado bien, pero me daba cierta vergüenza admitírselo. Yo le prestaría mis anteojos, pero son para ver de lejos. Pasemos a otro aspecto de la visión. Profe, ¿por qué vemos el mundo en colores? La primera respuesta a esta pregunta es que el color no es una propiedad de la luz o de los objetos reflejantes, sino que es una sensación cerebral.
Las personas vemos los colores como resultado de la interacción de la luz en el ojo a través de la estructura ocular de los conos, que detectan la energía de los fotones y transmiten la sensación al cerebro. O sea que podría decirse que la percepción de los colores es subjetiva y que depende de los atributos que el cerebro asigna a ciertas longitudes de onda. Así es, hay longitudes de onda que definimos como color rojo, pero en realidad tanto el rojo como los otros colores no existen. ¿Cómo que no existen? Escuchaste bien, Flor, no existen. Solo es real una radiación electromagnética con una longitud de onda determinada. Los vertebrados primitivos poseían 4 tipos de conos, frente a los humanos y primates que poseen 3 tipos de conos. La mayor parte de los mamíferos poseen únicamente 2. La explicación a este fenómeno es que los primeros mamíferos que evolucionaron a partir de los reptiles eran criaturas principalmente nocturnas, por lo que la evolución llevó al sistema visual a disminuir la capacidad de distinguir colores para mejorar la agudeza visual en condiciones de escasa luminosidad. O sea que si los objetos absorben parte de la luz que reciben y reflejan otra parte de esa luz, lo que nosotros vemos es la luz que reflejan los objetos. Exacto. Esto quiere decir que si vemos una mesa de color rojo, eso se debe a que la mesa absorbe todas las longitudes de onda de la luz y refleja la luz roja. Podemos decir que si vemos algo de un determinado color, es porque el objeto absorbe el color complementario. Buen día, chicos y chicas, soy el doctor Piccolo y me dedico a la medicina, la parte oftalmológica. El daltonismo, o también llamada en medicina discromatopsia, es una deficiencia en la visión de los colores, es decir, en las tonalidades de los colores, fundamentalmente en el colorado junto con el verde, y en menor medida en los otros colores, por ejemplo el amarillo y el azul. Hay diferentes niveles en esa deficiencia según unas células que tenemos nosotros en la retina, que son las que captan la visión diurna, la visión de la luz, que se llama, las células de la retina se llaman conos. Cuantos menores conos tenemos en la retina, mayor es la deficiencia o el daltonismo o la discromatopsia. ¿Sí? Es más, hay pacientes muy raros que no tienen ningún cono. Esa discromatopsia o daltonismo ya se llama acromatopsia, ¿sí? Que no ven directamente colores, ven solamente blanco, negro o tonalidades de grises, nada más. La mayoría de los casos de los daltónicos se da de forma congénita, es decir, es un gen recesivo ligado al cromosoma X. Por eso se da mucho más en los hombres que en las mujeres. Nos damos cuenta que una persona tiene daltonismo porque nosotros usamos unos números, ¿sí? Con niveles de colores mezclados. Sabemos que fundamentalmente se da con el colorado y el verde. Entonces usamos unos test que se llaman test de Ishihara, en donde es un punteado de colores en donde se visualiza un tipo de número. Entonces le mostramos al paciente si puede leer los números. Por ejemplo, yo tengo justo acá una en donde se ve perfectamente, ¿sí? Acá tenemos el número 8, el número 15, viste cómo se ve mucho la relación con el colorado y el verde, y en menor medida con el azul y el amarillo, ¿sí? Los daltónicos, según el nivel, acá el 8, el 15, el 28, el 42 no lo ven, o se pueden equivocar, en vez de decir 15 dicen 10, según el grado de daltonismo que poseen. Las ilusiones ópticas son distorsiones en la recepción de lo que uno ve, ¿sí? Son distorsiones de lo que uno percibe de la realidad. Y lo más importante es que es justamente provocadas por la visión. No hay otro sentido que la provoque. No es por culpa del tacto, del olfato, del oído. Es la visión lo que provoca las ilusiones ópticas. Las más comunes son las fisiológicas, es decir, los típicos ejemplos del espejismo, cuando nos movemos, ¿sí?
Varios artistas, por ejemplo, usan los efectos de las ilusiones ópticas para crear en sus cuadros, usando las formas, el brillo, de dónde viene la luz. Por ejemplo, la Mona Lisa. Leonardo, en la pintura de la Mona Lisa, uno depende de donde se ubique viendo el cuadro, siempre se va a percibir que la Mona Lisa lo mira a uno. A pesar de que yo lo miro de un costado, del otro, adelante, siempre uno lo percibe. Algunos genios de la pintura han usado esas ilusiones. Los espejismos, también por ejemplo cuando uno pone un palo, ¿viste?, en la bañadera, en el agua, que vemos la ilusión óptica como que está quebrado o que se dobla, todas esas son ilusiones ópticas. Es decir, el ojo que ha sido engañado por culpa de un estímulo externo o del mismo dibujo. El cerebro ha aprendido a lo largo de nuestra vida una forma de ver las cosas y cómo son las cosas. Entonces tiene una memoria. Entonces cuando recibe una imagen distorsionada, el cerebro se confunde, ¿sí? Hay como un desorden, y es lo que uno percibe como la ilusión óptica, propiamente dicha. Bueno chicos, espero que esto les haya servido para aprender un poco más acerca de la oftalmología. Generalmente es importante chequearse los ojos. No se olviden que es, por lo menos para mí, el sentido más importante. Mirar directamente al sol, ¿puede dañar nuestra vista? Hablemos de la acción de los rayos ultravioletas sobre los ojos. La mayor parte de la radiación ultravioleta, o UV, es absorbida por la córnea y el cristalino, mientras que menos del 1% llega a la retina. La exposición constante y prolongada a la luz solar puede conducir a diversas patologías oculares debido a su efecto acumulativo. Por eso, los anteojos de sol deben tener filtro para UV. Si no, no nos sirven. ¿Cómo armar una caja oscura para ver un eclipse sin dañar tus ojos? Necesitas una caja de cartón, que puede ser de zapatos, por ejemplo, papel aluminio, un alfiler o aguja, cinta adhesiva, trincheta o tijera y papel blanco. Primero, tenés que cortar un cuadrado en el inferior derecho de una de las caras de la caja. Después, recortás un cuadrado de aluminio para cubrir el agujero de la caja. Se deben pegar los extremos a la caja con cinta adhesiva. El siguiente paso es perforar el centro del aluminio con la punta del alfiler o aguja para que tenga un pequeño orificio. Por dentro de la caja, al frente del agujero, hay que pegar el papel blanco, recortado como cuadrado o rectángulo. Al lado del agujero del aluminio o en una cara lateral, se debe abrir otro agujero que permita ver hacia el papel blanco. Es importante que la caja no tenga filtraciones de luz y que quede totalmente sellada. Para usar la caja oscura, tenés que dar la espalda al sol, apuntándole con la parte del aluminio. Luego, mirás por el agujero hacia la hoja blanca que reflejará la imagen del cielo y el sol. Y listo, ya tenés tu propia caja oscura, ideal para usar cuando llegue el próximo eclipse. La información que a mí me interesa casi siempre surge de un trabajo escolar. Donde yo la busco la información es en los navegadores de internet. Me interesan las informaciones sobre series de anime o series de anime, así series en general,
y busco en Google. No, generalmente la información que yo busco la encuentro en los noticieros, porque me mantengo informado de lo que pasa en el día. A mí me interesa bastante los deportes y casi siempre busco en las redes sociales o en internet. A veces cuando llega al diario también miro la sección solo de deportes porque creo que es la que más me interesa a mí, entonces miro también a veces el diario. Soy demasiado curiosa porque vivo preguntando. Sí, soy una persona muy curiosa, pero con determinados temas en cuestión. Sí, soy muy curiosa y me doy cuenta porque hablo mucho, pregunto mucho. Sí, para mí yo soy una persona curiosa, directamente porque casi siempre, como dirían mis familiares, le busco el pelo al huevo. El pensamiento crítico es la habilidad de pensar de manera clara y racionalmente, entendiendo la conexión lógica entre las ideas. Es la opinión propia. El pensamiento crítico creo que es como un pensamiento en común que tienen un grupo de personas. Y el pensamiento crítico creo que es una idea que tenés sobre algo, pero para criticar, o sea, para decir que algo está mal capaz, y sirve para poder mejorar eso que vos estás viendo que está mal. Casi siempre se lo haces a alguien sobre algo que hace o dice, o a vos mismo, pero es un poco más difícil. A veces sirve para no depender de los demás, otras veces sirve para dar tu opinión y otras veces te sirve porque es esencial. La actitud de una persona con pensamiento crítico es cuestionar cualquier idea que se dé por sentada, en lugar de aceptarla de una vez y para siempre. Para mí la gente que tiene un pensamiento crítico es más detallista que el resto de personas. Bueno, las personas que tienen un pensamiento crítico, yo creo que tienen como un ideal bastante marcado y van por ese camino, como que son intensos y perseveran en ese pensamiento. Por eso hacen saber a los demás qué es lo que no gusta o qué es lo que creen que habría que cambiar. Pensemos ahora la acción de ver desde el punto de vista de la construcción de la ciudadanía. En ese sentido, podemos pensar la acción de ver como un acto consciente. Las y los jóvenes de hoy toman decisiones en función del mundo al que acceden, en parte a través de sus ojos. Te debe haber pasado. Te llama la atención un anuncio publicitario o un video que ves en las redes sociales y reaccionás enseguida. En cuestión de segundos estás haciendo algo con eso que acabas de ver. Lo relevante en estos casos es la inmediatez, que a veces nos impide detenernos a pensar, a profundizar, a identificar las causas de los hechos o a comprobar el origen y la veracidad de la información recibida, casi como si se tratara de una ilusión óptica. Las nuevas tecnologías nos brindan acceso a una gran cantidad de información, pero su pertinencia y su confiabilidad es muy variable. La cantidad de textos, imágenes, videos y fuentes parece infinita y por eso lo más fácil e inmediato es quedarse con lo primero que capta nuestra atención. Si hacemos esto, corremos el riesgo de no comparar informaciones, ni filtrar las fuentes o verificar su validez. La escuela tiene un reto importante y es acompañar a los y las jóvenes a repensar la comunicación y el acceso a la información y también al conocimiento. Para eso es necesario tener una mirada crítica que nos lleve ¿a dónde? A un pensamiento crítico. Para avanzar en este análisis necesitamos preguntarnos antes que nada, ¿qué es la comunicación? La comunicación puede comprenderse como un proceso de producción de significados o representaciones simbólicas íntimamente ligado a la cultura, en el que se generan continuas luchas por la definición social de esos sentidos. Claro, la comunicación puede verse como una red. Cada discurso se entrelaza con otros y la red no es solo de palabras, también de significados que se producen en un tiempo y en un espacio determinados. Son significados que circulan en la sociedad y que se relacionan con otros que se fueron construyendo históricamente. Todo este proceso da lugar a determinadas prácticas, ideas, valores, percepciones.
La mirada de construcción de la ciudadanía es que la comunicación no puede entenderse como la transmisión de un mensaje por parte de un emisor que lo produce hacia un receptor que lo recibe, causando un determinado efecto y suponiendo que ambos comparten los mismos códigos. Un discurso producido por un determinado actor social, en una situación concreta, no produce necesariamente un solo efecto en quienes lo decodifican. Podemos comparar el modo en que las personas se comunican con la visión subjetiva con que el ojo ve los colores. En este proceso existen disputas por instalar un significado como verdadero por sobre otros posibles. Cuando ese significado cobra un sentido de verdad para un gran sector de la población de diferentes clases sociales, géneros o pertenencias culturales, se torna natural para las personas, perdiéndose de vista que fue construido por determinados actores sociales y que por lo tanto es posible transformarlo. El punto de referencia que tenemos para explicar nuestra propia existencia son las creencias, que funcionan como principios orientadores de la vida. Las creencias personales tienen que ver con el sentimiento y la voluntad de creer de cada persona y se pueden ir modificando a lo largo de la vida. Las creencias culturales, en cambio, están ligadas a una tradición y de ellas se derivan los valores y normas sociales que son transmitidos de generación en generación. Esto hace que muchas veces sean difíciles de romper o de modificar. Entonces podemos definir al proceso comunicacional como una red de intercambios y negociación de significados, de saberes, de puntos de vista, de interacciones, aprendizajes mutuos. Y todo esto se produce en el terreno de lo cultural. Pero, ¿cómo se vincula la comunicación con la ciudadanía? La respuesta es que la comunicación forma parte de los procesos de construcción de ciudadanía. Esto implica que constituye una herramienta que permite que las personas se informen e informen a otras acerca de sus derechos, que desnaturalicen los discursos de los medios de comunicación, que intercambien opiniones y que aprendan de ese circuito. ¿Y la comunicación favorece la participación? No por sí sola, pero una buena comunicación permite a los y las jóvenes reconocer, conocer y reflexionar sobre sus derechos, lo cual contribuye a la participación activa. Y una participación activa nos permite construir las bases para que todas las voces sean escuchadas, legitimadas y tomadas en cuenta al momento de pensar respuestas o acciones para el desarrollo de una comunidad. Desde la comunicación también se pueden crear espacios de encuentro, de diálogo, de debate. Debatir sobre determinadas temáticas que resulten interesantes y trabajar para que sean incluidas en medios de comunicación y en los ámbitos de gestión pública constituyen tareas que también pueden realizarse desde la comunicación. Educación que no genere emancipación no es educación. La educación es liberadora. Es cultivar ese pensamiento que detecta el engaño, detecta la mentira. Esa capacidad de discernir la verdad es el pensamiento crítico. La educación está muy vinculada a la construcción de lo simbólico, ¿no? A la construcción cultural, a la construcción de herramientas de pensamiento que nos permitan posicionarnos en el mundo, construir horizontes de mundo, construir horizontes de sentido. Para tener una educación democrática tenemos que tener una sociedad que sea en su conjunto más democrática. Entonces, en ese sentido, la escuela es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad en general. La educación tiene un lugar para mí muy importante en la construcción de procesos más democráticos. En tanto es una herramienta para construir las propias bases de pensamiento, para expresar los propios intereses y poder insertarse en ese espacio de lo común, de lo público. La relación entre maestro y alumno debe ser mucho más democrática, menos jerarquizada, menos sostenida sobre una autoridad indiscutida y más sostenida sobre otras negociaciones y otros modos de relacionarse con el aprendizaje. La democracia no es elegir buenos gestores de la administración, sino que la gente se desarrolle a su máxima plenitud en todas las dimensiones. Y esa máxima plenitud la van a lograr siempre cuando estén emancipados en su pensamiento. Que esa herramienta de detección del engaño, esa herramienta de detección de la mentira, esa herramienta de detección de la posverdad, lo haga liberador. ¿Una mirada crítica acompaña al pensamiento crítico?
¿Qué es el pensamiento crítico? Pensar críticamente es un tipo de razonamiento que se relaciona con el acto de cuestionar o valorar. De hecho, la etimología de la palabra crítica implica establecer un juicio o tomar una decisión. Por eso, cuando se habla de pensamiento crítico, en términos generales, se hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración que permiten emitir un juicio o tomar una posición con respecto a un hecho, fenómeno o idea. Eso sería lo que llamamos tener una mirada crítica. Así es, el pensamiento crítico es aquel tipo de pensamiento que activamos cuando deseamos analizar la información existente relacionada con cualquier situación de la realidad. Es la capacidad que tenemos las personas de interpretar, analizar, evaluar, cuestionar, explicar y clarificar, e incluso de deconstruir significados con el fin de poder ver la realidad que nos rodea. ¿Y cómo se relaciona la cuestión del pensamiento crítico, de una mirada crítica, con el ámbito escolar? Quien promovió una pedagogía crítica fue el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. En 1968 publicó un libro muy importante que se llama Pedagogía del oprimido. El pensamiento crítico, desde el punto de vista de Freire, es pensamiento y es acción. Esto significa que debemos tomar la realidad como punto de partida del acto de conocer. Por eso Freire plantea que enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción o de su producción. Digamos que el pensamiento crítico le permitiría al ser humano comprender su entorno, interactuar con él, tomar decisiones. Exactamente, el pensamiento crítico incide en cómo vivimos sobre el planeta, cómo impactamos en él y en los seres que nos rodean, cómo interpretamos hechos, mensajes y situaciones y cómo nos posicionamos ante ellos. El pensamiento crítico supone entonces desarrollarnos como ciudadanos y ciudadanas con integridad, con capacidad de abordar situaciones, problemas, retos, de manera integral y siendo verdaderamente responsables. Otro componente importante sobre el pensamiento crítico es la búsqueda de conocimiento relevante y confiable acerca del mundo. Una vez que el ser humano logra satisfacer sus necesidades básicas, el pensamiento crítico fue el motor de los mayores descubrimientos científicos y tecnológicos que utilizamos hoy en día. Y también fue el centro de una disciplina muy importante para pensarnos, como es la filosofía. En definitiva, las personas siempre hemos estado en continua búsqueda de respuestas relevantes y fiables a nuestras preguntas. Y así podemos comprender mejor el mundo desde un átomo hasta el cosmos. Vengo a ofrecerles en este momento un nuevo producto que no pueden dejar pasar. Hacer filosofía es una manera de pensar. Una manera de pensar que busca fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias. La generación esto tiene LED, señoras y señores. ¿Qué es fundamentar? Es llevar la pregunta a la máxima expresión. Preguntar el porqué del porqué del porqué del porqué y así al infinito. Ya voy, señora, para allá. ¿Hay una respuesta final para todas estas preguntas? Parecería que no. Pero entonces, ¿para qué sirve la filosofía? O mejor dicho, ¿tiene sentido hacer filosofía si ya lo sabemos todo? Tal vez lo interesante es pensar que la filosofía tiene más que ver con la pregunta que con las respuestas. Una buena manera de comprender qué es la filosofía es diferenciarla de otras formas de pensar la realidad, como el pensamiento cotidiano o el pensamiento técnico. Si nos preguntásemos, por ejemplo, ¿qué es la luna? ¿Qué es la luna? ¿Qué respuesta imaginan ustedes daría el pensamiento cotidiano? Bueno, dicen que es símbolo de belleza y de lo femenino, ¿no? Es la que nos da la luz de noche, la que nos marca el tiempo. Y también algo tiene que ver con que suban y bajen las mareas. Por acá, permiso, permiso. La señora tiene razón, porque en el pensamiento cotidiano lo que importa es la utilidad práctica. Lo importante es que las cosas funcionen sin ningún tipo de cuestionamiento. Que la luna esté ahí, que nos ilumine de noche,
que nos sirva para medir el tiempo, que nos conmueva. Ahora, ¿qué tiene para decirnos el pensamiento técnico sobre la Luna? La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Está ubicado a una distancia de 384.400 kilómetros de ella. Podemos decir que una de sus caras es la que vemos constantemente. Y de acuerdo a cómo se ubique la Luna en el espacio respecto al Sol, es como va a influir su fuerza y su gravedad en nuestra Tierra. Bueno, él también está en lo cierto, porque en el pensamiento técnico se busca una explicación sobre el modo en cómo las cosas funcionan. Se busca entender cómo funcionan. Y eso ya supone un paso más allá del pensamiento cotidiano. Ahora bien, la filosofía comienza justo acá. Si la ciencia se pregunta por el cómo, la filosofía se pregunta por el qué. Todos y todas, desde nuestra infancia, nos hacemos preguntas. Primero nos interesa descubrir la razón de las cosas, después en etapas más avanzadas de la vida descubrimos que existe un conocimiento infinito que nos proporciona saber, diversión, pero también nos hace reflexionar y plantearnos cada vez más preguntas. A medida que crecemos, podríamos pensar que esa suma de experiencia debería conducirnos a una realidad absoluta. Pero sin embargo nos damos cuenta de lo poco que sabemos en cualquier ámbito. Y entonces seguimos haciéndonos preguntas, entendiendo que no tienen una sola respuesta. Es un derecho y hasta un deber hacernos preguntas todos los días. No tenemos que perder esa propiedad única que tenemos los seres humanos, que es la curiosidad por saber. También las y los docentes nos hacemos preguntas sobre las y los jóvenes. ¿Cómo perciben el mundo? ¿Qué hacen o qué les gusta hacer? ¿Por qué se comportan de esta manera y no de otra? ¿Con quiénes comparten sus experiencias? Una pregunta que siempre me hago es ¿qué esperan de nosotras y nosotros? ¿Qué esperan de las personas adultas? Es verdad, en nuestro caso, como docentes, miramos a las y los estudiantes en el marco del espacio escolar y por eso nos resulta imprescindible tener en cuenta las prácticas comunicativas que forman parte de la vida cotidiana. Las y los jóvenes están en contacto con formas de expresión y de relación que muchas veces son diferentes a las de las personas adultas. En ese sentido se hace necesario conocer y reconocer el mundo de los medios, de las nuevas tecnologías, la música, los deportes, los espacios de encuentro en el barrio y muchas otras prácticas y consumos culturales habituales en la vida de las y los jóvenes. Y es a partir de esas prácticas que se van constituyendo como ciudadanas y ciudadanos. Jóvenes y adolescentes tienen hábitos, prácticas culturales y valores y sus expresiones son resistentes y dadoras de identidad al punto de resistir a la imposición de los otros e incluso a lo que propone la escuela. Además revelan un panorama variado de su estilo de vida, nuevas identidades, comportamientos inesperados, lenguajes diversos, formas particulares de relacionarse con sus pares y con el mundo adulto. Además, no podemos dejar de lado la influencia de los medios de comunicación frente a la estructuración y a la transformación de las creencias jóvenes. Los medios, las redes sociales inciden en la forma de ver, de entender el mundo. Es algo muy palpable en los y las estudiantes. El lugar para aportar una mirada crítica sobre esa marea de información recibida debe ser la escuela. A partir de propuestas educativas y de poner en valor las prácticas culturales de las y los adolescentes, la educación puede hacer un aporte para la comprensión de los elementos con que las y los estudiantes se identifican, se piensan y se empoderan. Esto puede permitir accionar de manera transformadora en la sociedad. ¿Cómo puede hacer la escuela entonces para enseñar a las y los jóvenes a construir el pensamiento crítico? La escuela puede generar espacios de debate y de reflexión. También le corresponde al ámbito escolar promover el pensamiento y la curiosidad con el fin de realizar nuevos descubrimientos sobre el entorno más cercano o sobre las ideas abstractas. También podemos enseñar a dudar,
a que las y los estudiantes tengan la autonomía para analizar la fiabilidad de las fuentes que consultan y para decidir sobre la veracidad de la información que reciben. Volviendo a algo que decíamos recién, hacerse preguntas es muy importante, ¿no? Siempre hay que hacerse preguntas, no hay que temer a las respuestas, ni siquiera a las propias. Y las y los docentes debemos hacer preguntas a nuestro alumnado. ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Cómo saben eso que saben? Esto es muy importante y también lo es promover que justifiquen, argumenten y analicen sus respuestas con una mirada propia. Sería una manera de ampliar la mirada, de ponernos en el lugar de otras personas. Sí, y ese intercambio promueve la empatía, fomenta la autonomía en la elección de lecturas, conversaciones y actividades y nos ayuda a profundizar. Buenas, soy Matías Leporini, alumno de quinto año de la Horta Argentina y me encuentro trabajando en Catalejo Launcher. Hola, yo soy Francisco Ciempo, alumno de quinto de ORT, y este año participé como desarrollador en Catalejo Launcher, una aplicación para teléfonos. Catalejo Launcher es una aplicación integradora de muchas funciones para gente de baja visión. La idea es que una persona de baja visión se la pueda bajar y con ella tenga diversas herramientas, tanto para usar el teléfono como para ayudarse en el día a día. La aplicación principalmente funciona como Launcher, que para quien no sepa, es básicamente el lugar donde entramos a WhatsApp, donde entramos a YouTube, a lo que sea que ustedes en el teléfono. Pero también la idea es que tenga algunas herramientas como un magnificador o una aplicación de contactos que vengan integradas por la aplicación. Todo esto fue diseñado en torno a un marco general que implica botones y textos los más grandes posibles. Y se basa en algunos estudios externos que fuimos analizando, que por ejemplo nos llevan a usar la fuente Lexen, que facilita la lectura de cualquier tipo de texto. La idea surgió gracias a mi tía, a quien desde hacía muchos años veía luchar contra el teléfono, ya fuera por el tamaño de las letras o por la complejidad de ciertos menús. Usualmente uno ve a las personas de baja visión entrecerrando los ojos, usando el teléfono con dificultad y en general cualquier texto o cosa desempeñándose con dificultad. Y dentro de ese marco nosotros pensamos en, cómo se podía hacer para ayudarlo. Esto se superpuso con Proyecto Final, que es una cosa que hacemos en nuestra escuela, donde usualmente todos los años se hace un proyecto de electrónica. Este año se hizo una aplicación. En ORT tenemos una materia que se llama Proyecto Final, en la cual a lo largo del año hacemos una aplicación o máquina para dar uso de lo que aprendimos a lo largo de la especialidad, que en nuestro caso es electrónica o mecatrónica. La escuela, más que decirnos, hagan esto, hagan lo otro, algunos profesores estuvieron ahí para acompañarnos y responder dudas o consultas, también dentro de varias especialidades, ¿no? Porque teníamos un profesor que nos explica más de diseño, otro profesor de programación, y así nos fueron ayudando bien Aunque la aplicación no está completamente terminada, ya que antes de considerarla como tal queremos pulirla todo lo posible, estuvimos compartiendo a las familias de baja visión y la respuesta general fue muy positiva. También cabe destacar que fuimos pidiendo opiniones y preguntando cosas a medida que la íbamos armando, por lo que la aplicación se basa en las devoluciones que obtuvimos a lo largo del proceso. La aplicación aún no está publicada, estamos en la última fase del proceso de desarrollo, ya está todo listo, está ahí para publicarse, solo falta terminarla. Probablemente para enero o febrero ya esté disponible para Android, desde Android 4.4 en adelante posiblemente. En caso de que estén interesados o interesadas en el proyecto, pueden seguir a Catalejo en Instagram y cuando esté disponible, bajar la aplicación. Los ojos detectan la luz. Verdadero. Falso. Verdadero. 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 El ojo es un órgano que detecta la luz y su función consiste en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro para ser interpretadas. Las primeras teorías sobre el funcionamiento de la visión fueron desarrolladas por Isaac Newton. Digamos que sí, verdadero. Verdadero. Falso. 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 Las primeras teorías acerca del funcionamiento de la visión corresponden a los filósofos presocráticos, que creían que el ojo estaba hecho de agua y de fuego. Los colores no existen. Falso.
Falso. Según por lo que estudié en el colegio, es verdadero. Falso. Verdadero. Los objetos absorben parte de la luz que reciben y reflejan otra parte de esa luz. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es la luz que reflejan los objetos. Los colores, objetivamente, no existen. Todas las personas somos capaces de tener una mirada crítica sobre el mundo que nos rodea. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Muchos de los significados que recibimos son heredados a través de la cultura y la comunicación. Algunos de esos significados perduran, pero pueden ser revisados o cuestionados. A esta posibilidad la llamamos pensamiento crítico. La escuela no puede hacer nada ante la influencia de los medios de comunicación en las y los jóvenes. Falso. Falso también. Falso. 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 La escuela aporta una mirada crítica sobre la gran cantidad de información que llega desde los medios y las redes sociales. Las propuestas pedagógicas pueden ser un aporte para accionar de manera transformadora y crítica. Poema de los dones, de Jorge Luis Borges. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Los ojos, de Alejandra Pizarnik. Los ojos hablan o justo, ojos que se abren, arrojan lo sobrante, ojos, no palabras, ojos, no promesas. Trabajo con mis ojos en construir, en reparar, en reconstruir. Algo parecido a una mirada humana, a un poema del hombre, a un canto lejano del bosque. Entonces, ¿hasta dónde ven los ojos? Desde el punto de vista biológico, la visión es nuestra primera aproximación al mundo. Nacemos y abrimos los ojos. A medida que crecemos, vamos desarrollando desde un punto de vista social nuestra propia mirada de las cosas, una mirada crítica. En ese sentido, nuestros ojos son la puerta a un mundo que se nos presenta fascinante y complejo. Y la escuela puede y debe ayudarnos a interpretar esa cantidad de información que vemos, que recibimos. Todas y todos tenemos nuestra propia mirada, nuestra propia manera de ver, de mirar el mundo, vos, yo, todas las personas. Y ahora, ¿qué ves cuando me ves?